Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de María Muñoz Corrales. Ya hace 4 años que falleció en nuestra comunidad. De Concepción Mucioto, es del barrio que falleció en estos días. Por los difuntos de la familia Rivero, familia Guerrero, Ramírez, Miguel Ángel Rivero, Guadalupe Espínola, Máximo, en agradecimiento al Niño Jesús, la Virgen María, el Sagrado Corazón de Jesús, San Cayetano, San Miguel Arcángel. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
Padre. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las laderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella.
Mientras la multitud permanecía en la costa, entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la vida del cristiano muchas veces se torna una lucha espiritual, pero uno siempre tiene que saber que Dios ya triunfó, que Jesucristo ya triunfó. Entonces, si uno sigue sus enseñanzas, sigue sus palabras, está en el camino del triunfo en esta vida, de la vida, ¿no? Y por más que uno tenga dificultades, uno tiene esa seguridad. Pero bueno, nadie pidió vivir y estamos acá haciendo una experiencia de la existencia y bueno, uno tiene que aprender a vivir, uno tiene que saber cómo hacerlo y nosotros sabemos que en todas las dimensiones humanas tenemos que desarrollarla. O sea, a veces uno tiene una mirada corta y solamente se preocupa, no sé, por la salud del cuerpo o por esas seguridades meramente temporales y nos olvidamos de lo espiritual, ¿no? Uno dice, desarrollar todas las dimensiones humanas. Y el ser humano es evidente, está a la vista que es un ser espiritual. Y bueno, esa parte también hay que desarrollarla. Y nosotros, como miembros de la Iglesia, tenemos las herramientas para hacerlo. No hay que descuidar esa parte tan importante en el ser humano, porque ahí es donde uno experimenta la felicidad, por ejemplo, y ahí en lo espiritual también es donde uno tiene el motor de la vida, ¿no? Cuando uno está motivado en la vida y que es capaz de luchar por la vida, por causas nobles, y bueno, tiene que ver con el espíritu. Entonces, no tenemos que descuidar esa parte tan importante. Y nosotros tenemos los medios y hoy vemos cómo Jesús nos aconseja con su palabra. Él dice una parábola y con eso nos explica un montón. Nos habla de la palabra de Dios y fíjense en que en esta parábola del sembrador, ¿la semilla qué es? La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios alimenta nuestra vida espiritual. Entonces es algo que la tenemos que tener ese hábito constante de meditar la palabra de Dios. Felices esos grupos parroquiales que tienen como meta eso, ¿no? Que meditar la palabra de Dios constantemente. Hay muchos grupos que lo tienen como el centro. Y después como comunidad de iglesia, obviamente, todos los días nosotros meditamos la palabra de Dios. En la misa que la liturgia de la misa se tiene en dos grandes partes. La primera parte, liturgia de la palabra. Entonces, para aquellos que nos acusan que
que no leemos la palabra. Todos los días la leemos y la meditamos y lo hacemos solemnemente, ¿no? Entonces, como comunidad de la Iglesia, todos los días meditamos la palabra de Dios y sabemos que eso es nuestro alimento, porque eso es lo que nos va a alimentar el espíritu. Entonces, no solamente preocuparse por la salud del cuerpo, sino por la salud espiritual. Y nosotros tenemos los medios, gracias a Dios. Fíjense cómo termina el Señor diciendo hoy en su palabra. Y después están los otros, ¿no? Los que escuchan la palabra y se convierten con mayor o menor intensidad, pero logran que la palabra haga efecto en su vida y sea transformada. Entonces la palabra de Dios llega siempre, nada más que la palabra como semilla no siempre cae en el mismo terreno. Por eso nosotros tenemos que pensar, ¿qué clase de terreno soy? ¿Me dejo llevar por, no sé, por las preocupaciones de todos los días o por las distintas circunstancias? Yo permito que la palabra toque mi corazón, mi alma, mi mente, que toque todo mi ser, que pueda transformar, que pueda hacer que mi dimensión espiritual se desarrolle para bien. Entonces nos tenemos que preguntar eso, ¿qué clase de terreno soy yo? ¿Cuántas veces medito la palabra? ¿Por día? ¿O por semana? Gracias a Dios, bueno, desde que comenzamos la transmisión de la misa, se ve que hay mucha gente que ha adquirido el hábito de mirar la misa, de escuchar la misa todos los días. Bueno, es un buen hábito. Acá meditamos la palabra, escuchamos la palabra, y en comunión con toda la iglesia. Eso es interesante. Entonces, Dios espera que nosotros tengamos oídos para Él y no permitamos que las circunstancias nos hagan sordos. No sería lamentable, ¿no? Ya que Dios nos dio el regalito de la vida, nosotros no pedimos vivir, pero estamos acá, que no sea en vano, ¿no? Que no sea en vano, que no seamos sordos a su palabra, porque su palabra es lo que nos da vida. Entonces, demos gracias a Dios por las enseñanzas de Jesús que nos enseña todos los días. Con esto, con las parábolas, Él es muy clarito, nos enseña perfectamente, nos recalca el valor de escuchar la palabra de Dios, de meditarla. Pidamos entonces a la Virgen María, vamos a pedirle. Pidamos a la Virgen María que ella, cuando escuchaba a su hijo, dice los Santos Evangelios, que ella lo guardaba en su corazón, esas palabras de su Hijo Jesús, y los meditaba en su interior. Entonces pidamos a la Virgen María que nos ayude en este punto, que nos ayude a meditar la palabra en nuestro corazón y que nos ayude a ser dóciles a lo que Dios nos pide. Que así sea. Que así sea. Vamos a hacer todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora vamos a presentar al Señor humildemente nuestras intenciones. A cada intención respondemos: haznos dóciles a tu palabra. Haznos dóciles a tu palabra. Por todos los que están en la Iglesia, tienen el privilegio y la responsabilidad de sembrar la palabra de Dios, oremos. Haznos dóciles a tu palabra. Por todas las iglesias cristianas que aceptan, veneran y practican la palabra de Dios, oremos. Haznos dóciles a tu palabra. Por los que sufren en el cuerpo, la mente o el espíritu, en las cárceles, los hospitales y los geriátricos, oremos. Haznos dóciles a tu palabra. Por los círculos bíblicos y por cuantos animan y propagan dichos encuentros, oremos. Haznos dóciles a tu palabra. Todas estas intenciones y también las intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón, se lo pedimos a Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. quitas el pecado del mundo.
que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la sangre de Cristo me guarde por la vida eterna. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos quedarnos en paz. Demos gracias al Señor.